Hoy nos encontramos en Olimpia. Hemos dejado atrás la provincia árida de Ática, donde se encontraba Atenas, y nos encontramos en la parte más occidental del Peloponeso, que es precisamente la ciudad de Olimpia. Fijaos qué diferencia de paisaje. Paisaje montañoso, con mucha agua, y en este caso, como veis, con bosques muy verdes. Y no hay mejor manera de hablar de Olimpia y de las Olimpiadas antiguas que precisamente aquí, en un año además que es año olímpico. Pero antes de describiros lo que vamos a ver en este parque arqueológico, vamos a entrar en situación, puesto que vamos a hablar de lo que eran las antiguas Olimpiadas. Antiguas Olimpiadas que empezaron, de manera no oficial, podríamos decir, en el año 884 a.C. y que luego ya empezaron a celebrarse cada 4 años a partir del año 776 a.C. Claro, por supuesto, durante toda la historia han habido interrupciones. Quizá la época de mayor estabilidad de estos Juegos Olímpicos pues fue a partir de los Juegos Olímpicos modernos, que empezaron en finales del siglo XIX. Bueno, lo primero que quiero que veáis es esto que le llaman el bosque sagrado. Ahí tenían lo que es el templo, ahí en las columnas, el templo de Zeus olímpico. Ahí además estaban los servicios que iban a necesitar las cerca de 40.000 personas que acudían a este lugar donde se celebraban los Juegos Olímpicos. Esos Juegos Olímpicos del año 776 a.C. duraban 5 días, con una estructura parecida a lo que tenemos hoy día. El primer día era el día de los sacerdotes, que podríamos decir que los sacerdotes eran el primer comité olímpico, y los atletas, que eran los finalistas, puesto que habían habido unas pruebas anteriores, meses anteriores, pues hacían un desfile de presentación, tal como se podría hacer hoy en el primer día de las Olimpiadas. Luego los siguientes días, el segundo día era el día que se hacían 5 pruebas, el pentatlón. El tercer día era el día de las pruebas de atletismo, de carreras, y el cuarto día era el día de las pruebas de fuerza. Esa noche además se producía lo que llamaban la hecatombe, que no era otra cosa sino el sacrificio de un buen número de bueyes. El quinto día ya era el último, en el que a los ganadores de cada prueba, porque solamente no había medallas, como ahora tres medallistas, sino un único vencedor, se le colocaba la corona de laurel y daba la vuelta de honor, saludando a todo el público asistente. Pero antes de realizar las pruebas, los atletas se formaban en esto que estáis viendo aquí, que era el gimnasio, y más allá, la zona de columnas más altas, la palestra. Era la típica formación de cuerpo y alma, ¿no? El cuerpo y el aprendizaje, la cultura. Fijaos además donde nos encontramos, en este bosque sagrado, estos magníficos robles centenarios que se encuentran aquí. Fijaos aquí en este campo arqueológico, ahora mismo nos encontramos en eso que os decía, en la palestra. Aquí se ven las columnas dóricas que formaban, este recinto entre el gimnasio y la palestra, formaban la letra pi. Y ahí podéis contemplar el templo de Zeus olímpico. Como os decía, en este año olímpico, es de gran emoción, ¿no? También pasear por este parque arqueológico, que tiene también un museo estupendo, el museo de las Olimpiadas y el museo de Olimpia, y contemplar este monumento de la humanidad, que es el monumento arqueológico en sí, pero que está metido en este bosque, ¿no? Y pensar, que por aquí han pasado miles y miles de personas que han sido,
capaces, con ese espíritu olímpico, ¿no? Ese juramento olímpico incluso que hacían ese primer día, después de la procesión, en el que decían que iban a ser personas, que iban a ser deportistas, que se iban a comportar correctamente y que no iban a hacer trampas. Ese espíritu olímpico que es el que tiene que pervivir, ¿no? Y es el que hace, pues eso, que las generaciones jóvenes y sanas, ¿no? Pues sean las que prevalezcan, ¿no? En nuestro mundo. Ahí al fondo podéis ver que siguen las prospecciones arqueológicas, según nos han comentado. Recientemente ha aparecido un mosaico estupendo y aquí podéis seguir viendo, bueno, estos templos, ¿no? que se construían, ¿no? al servicio precisamente de algo sagrado, ¿no? Como era el deporte, ¿no? y el juego limpio, podríamos decir. He dado cuenta que los juegos además tenían bastante de hecho religioso, puesto que los sacerdotes eran los que llevaban, ¿no? Podríamos decir, ese espíritu que se representaba a través de lo que era la llama olímpica, ¿no? Que representaba, pues eso, la luz de la vida, ¿no? Y la luz de la pureza, la luz del deporte. Fijaos qué maravilla de entorno, donde se encontraban estas instalaciones milenarias, rodeadas de estos bosques tan hermosos que tienen, bueno, pues tienen olivos, tienen robles, tienen pino. Como veis, lo que queda a mi espalda, bueno, son los restos de las columnas, de los fustes, los capiteles, los basamentos, claro, ya muy deteriorados por el paso del tiempo, pero bueno, están aquí en este rincón, ¿no? En esta esquina de Grecia, que es Olimpia. La verdad es que es impresionante, bueno, caminar entre estas piedras, ¿no? Pues eso que tantas personas han pisado, ¿no? Que tantos atletas, ¿no? También han recorrido a lo largo de la historia, ¿no? Y que ahora pues puede recordar esas villas olímpicas, hablando de la distancia moderna, ¿no? Que nos podemos encontrar este año, por ejemplo, en París. Y ahora, como lo hicieran aquellos deportistas de aquellas épocas, vamos a entrar en la parte más importante, ¿no? de la Villa Olímpica. En este caso vamos a entrar al estadio. La verdad que es impresionante poder ver el Estadio Olímpico desde aquí. Fijaos, en esta zona estaban las gradas, en la parte del verde. Esto que veis aquí es una especie de tribuna que estaba en el centro del estadio. Y fijaos la gran perspectiva de este Estadio Olímpico que tenemos delante. Bueno, es maravilloso, con este entorno idílico también, ¿eh? Bueno, pues con esta pequeña semblanza de Olimpia, de las Olimpiadas, ¿no? y de todo lo que rodea ese espíritu olímpico, en una de las ciudades más occidentales del Peloponeso, en Olimpia, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo.